Hola, ¿cómo están? Sean ustedes muy bienvenidos, pero sobre todo muy bienvenidas. Estamos una vez más en el programa El Mundo de Guadalupe Loaesa. Y en esta ocasión tengo el privilegio, de verdad que es un privilegio, y la suerte de entrevistar a todo un personaje que yo admiro desde hace mucho tiempo, como me dijo cuando me vio. Hacía décadas, Guadalupe, que no nos veíamos. Décadas, quiere decir, pues 40 o 50 años, yo no sé cuántos, pero para mí Iván Restrepo es una referencia obligada para entender la Ciudad de México, para entender nuestros problemas de ecología, para entender la farándula, para entender muchas cosas. Iván Restrepo sabe todo, tiene una memoria prodigiosa, es un escritor de la jornada de hace muchos años, ha escrito libros. Bueno, Iván Restrepo es un personajazo y lo tenemos aquí con nosotros. Después de esos elogios, no sé qué decirte. No, pues que estoy muy contenta de que estés aquí con nosotros, porque vamos a hablar, bueno, de muchos temas. Con él se puede hablar de una infinidad de temas. Lo que pasa es que como es muy reciente la desaparición, desafortunadamente, de dos mujeres, de dos leyendas, de Tongolele y la de Paquita, la del barrio. Entonces yo quisiera empezar por preguntarle quién es Iván Restrepo y luego ya nos vamos a los otros temas. A ver, ¿quién es Iván Restrepo? Bueno, mi profesión es economista, derivé hacia la ecología al darme cuenta que el país necesitaba ver esos problemas en los años 70 y paralelamente he sido un fan de las grandes figuras de lo que llaman la farándula. La farándula. Yo lo llamaría de la música popular, de la cultura popular. De la cultura popular. Claro, porque además tuviste como pareja sentimental, como se dice en España. La pareja sentimental de Iván Restrepo era nada menos que Margot Su, dueña, propietaria, directora, bueno, de Blanquita. Era la empresaria del teatro. Era la empresaria de Blanquita, que también es una mujer muy reconocida y con mucho prestigio. Muy inteligente. Sí, muy inteligente. Muy inteligente. Fue la mujer que en el 68 que tomó las riendas del Teatro Blanquita, lo convirtió realmente en la excelencia en cuanto al teatro de revista en México. Sí. Oye, y tú al ocuparte de los problemas tan complejos de la ecología, yo creo que fuiste de los primeros en advertir todo lo que nos faltaba y todo lo que no hemos hecho y todo lo que queda por hacer sobre ecología, pues fuiste tú. Pero fue uno de los iniciadores. Sí, sí. Hay otras figuras muy destacadas como el doctor Arturo Gómez Pompa, como Hernández X en Chapingo, que lamentablemente este país que no tiene memoria no los han recordado. No, debían ser referentes hasta en los libros de texto, claro, porque ellos fueron los pioneros del movimiento por los recursos naturales de este país, por crecer, por tener desarrollo económico sin depredar el medio ambiente. Claro. Yo en realidad fui un alumno de ellos, aprendí con ellos y cada día veo que aprendí muy poco en relación con todo lo que ellos sabían. Exacto. Bueno, ¿y cómo diste este brinco? ¿O por qué de pronto, no sé si fue de pronto, o te sentiste atraído en lo que se refiere al mundo del espectáculo? ¿Cómo fue? ¿Fue gracias a Margot? Mi relación con el mundo del espectáculo fue primeramente a través de los discos. Ah, claro. Después de las películas en los años 50, porque en aquella época nosotros no podíamos entrar a los cabarets ni a los centros nocturnos por la edad. Pero a partir de 1960, cuando, bueno, un poquitito antes, en 59, tuve la fortuna de conocer a don Mariano Rivera Conde. Mariano Rivera Conde es todo un personaje en la vida de las grandes figuras de la canción en México. Él era director artístico de la RCA Víctor y dio la casualidad de que le caí muy bien, me tomó casi como su ahijado, entonces yo llegaba a la RCA Víctor a ver las grandes figuras de este país, Toña la Negra, María Luisa Landín, María Victoria, los discos de Agustín Lara, en fin, todos. Todos. Y a raíz de eso,
pues me complementé porque siempre he dicho que soy digamos, un ejecutante de una orquesta fracasado. Y esto te lo digo porque en los años, a finales de los 50, me acerqué a Yello, que era el tamborero de Dámaso Pérez Prado, para que me enseñara a tocar el bongo. Y yo estaba comenzando casi mi carrera de economía. Y en 15 días practiqué con él, y a los 15 días Yello me dijo, ¿sabes qué, chico? A lo tuyo, nunca serás músico. Y eso fue fundamental porque yo quería los bongos y todo eso, nunca pude. Y la relación con los artistas comenzó precisamente en la RCA Víctor y después en la inauguración del Teatro Blanquita a finales de agosto del 60. Ahí estábamos los que ya éramos pareja de todos los espectáculos, que era Carlos Monsiváis. A Monsiváis yo no lo traté como escritor, sino como amante de lo popular, de las grandes figuras. Y con él, además, aprendí algo, el jazz, el gospel, que él sabía perfectamente y yo casi desconocía. Entonces nos juntamos muy bien y íbamos a todos los espectáculos, absolutamente a todos. En aquella época había 10, 15 cabarets, 6 o 7 lugares de baile, no solo el California y el mítico Salón Los Ángeles, por supuesto teatros de revista, y acudíamos a cada presentación, a cada inauguración de revistas. Todos nos identificábamos. Ahí viene Monsi con Iván. ¿Ves? Yo te conocí en tu casa, porque cada jueves de cada primero... Los miércoles hacías una comida muy importante entre los periodistas más prestigiados. Yo empezaba mis pininos en el 1+1 y ahí conocí a todos los que invitabas. Todos tenías una capacidad de convocatoria impresionante. Invitaba a un personaje, por ejemplo, al presidente de la República, a Carlos Salinas de Gortari, entonces, que era... Es que eran figuras realmente del México. Sí. Yo comenzaría por el más prestigioso en edad, don Alejandro Gómez Arias. Impresionante. Paco Martínez de la Vega. Claro. Manuel Buendía. Sí. Miguel Ángel Renado Chapa. Sí. García Márquez. Elenita Poniatowska. Monsiváis. Benjamín Wong. Sí. Bueno, eran figurones. Sí. Yo a todos ellos los conocí gracias a tus comidas maravillosas que hacías en la colonia Condesa. Sí. Ahí estaba Margo también. Sí, después se incorporó Margo. Exacto. Después se incorporó Margo. La Bruja Bremer, en fin. No, iban todos. Y una vez al año iba el presidente y no eran comidas palaciegas. No para nada. Eran terriblemente críticos bajo una condición. No se publica lo que aquí se habla. Alguna vez se publicó algo cuando iba López Portillo. Y entonces todos los miembros del Ateneo me dijeron, tienes que hablar con el presidente porque no queremos que se vuelva a salir algo de lo que hablamos aquí. Y resulta que en aquella época iba López Portillo con el jefe del Estado Mayor. Y el jefe del Estado Mayor comunicaba muchas de estas cosas. Entonces yo tuve que ir un día apenado porque nadie quería ir con él y le dije, señor presidente, con todo respeto, ¿podría usted venir solo a las comidas del Ateneo? Y me preguntó, ¿por qué? Le dije, porque hay una garganta profunda que le comunica a los medios lo que decimos ahí. Y me dijo, no se preocupe, nunca volveré a ir con nadie. Y a partir de ahí iba solo. Sí. El caso de Salinas iba con Pepe Carreño, pero nada del Estado Mayor. Sí. Y nadie, nunca más se volvió. Era un grupo de periodistas independientes. Ahí sí se respetaban las reglas, ¿verdad? No hacían elogios y no querían quedar bien con los hombres del poder, sino que se hablaba de una forma muy libre, muy crítica, y eso era lo admirable del Ateneo de tu casa. Claro, el Ateneo de Engangueo por eso era respetado, sí. Y los funcionarios iban con la confianza de que iban a tener críticos
y que no pedían un solo favor. Sí. Bueno, alguna vez Monsiváis sí le pidió, no recuerdo si al secretario de Hacienda, que era Jesús Iba Herzog, le dijo, oiga, señor secretario, usted no fuera tan amable de nombrarme por un día jefe de la aduana de Matamoros para significar la corrupción que había en las aduanas. Claro, pues, pero con humor. Era con humor. Sí, claro. Había mucho humor puesto por Monsiváis y sobre todo por Monsiváis, y la que siempre estaba mirando con una memoria prodigiosa era Elenita Poniatowska. Elenita hablaba, estaba al lado del Monsi, en el otro lado estaba Manuel Buendía, y Elenita, por eso cuando escribe, dice, pero a mí se me había olvidado esto, pues a ella no. Es impresionante. Sí, porque ella, yo creo que una de sus principales cualidades, tiene muchas como periodista, es saber escuchar. El otro que me faltaba mencionar era Fernando Benítez. Don Fernando Benítez. Yo también lo conocí en tu casa. El director del más importante. Todos los que acabas de mencionar los conocí. Sí, don Fernando fue, hay que recordar, el suplemento más importante en lengua española, México y la cultura, fue creación de Fernando. Sí. Y además hizo 4 libros maravillosos sobre los indios de México. ¡Claro! Maravillosos, los indios de México. Hombre, por favor. Sí. Ahora, al que más escuchábamos con respeto era don Alejandro Gómez Arias. Sí, sabíamos quién era él, fue novio de Frida, es uno de los líderes de la reforma universitaria. Y de los cachuchas. Un personajazo. Un personajazo, don Alejandro Gómez Arias. Y también escribía en la revista Siempre, en Excelsior. Tú también escribías también. Sí, yo me inicié en el periodismo, en Novedades, en la época que Novedades era el gran periódico. Sí. Lo dirigía Ramón Beteta. Ahí yo era editorialista. ¿Ves? Pero luego te cuando decayó Novedades, cuando el golpe contra Fernando Benítez por el suplemento, que lo quitaron, se fue a la revista Siempre, subió Scherer a la dirección de Excelsior. Y yo no colaboraba como editorialista ni nada de esas cosas, pero pasaba información de mis estudios que estaba haciendo en el campo. Qué bonito. Por ejemplo, el cacicazgo de Gonzalo M. Santos y San Luis Potosí. El de la moral es un árbol que va o el cacicazgo en la Costa Grande de Guerrero. Y Elenita, ella no se acordaba, Elenita me entrevistó porque yo tuve la oportunidad de conocer a Lucio Cabañas cuando estaba en la guerrilla. Y Pajés no quiso publicar eso. Yo le dije, Elenita, esto es muy peligroso porque van a irse sobre mí. La guerrilla es otra cosa, pero yo estaba estudiando el cacicazgo de la copra en Costa Grande y Costa Chica. Y resulta que uno de los grandes caciques era el papá del gobernador. Entonces, muy sabiamente, Pajés suprimió todo eso y me dijo, Iván, esto no puede salir porque pone en peligro hasta tu vida. Claro. Tú no sabes lo que es Guerrero. Pero eran unos caciques impresionantes. Bueno, pero esto estamos hablando, y así fue mi relación con el medio artístico. A través de la inauguración del Blanquita, ahí conocí a María Victoria, a Ninón Sevilla, a todas las que después fueron mis amistades. Claro. Pero qué interesante que del mundo intelectual mexicano de los años 60, 70, te hayas sentido tan atraído, no me sorprende, es normal, por el mundo del espectáculo, ¿no? Porque tú eras conocido porque eras un intelectual, entonces de repente ahora ya estabas en los espectáculos, entonces parecía como algo que no se entendía bien, pero yo lo entiendo perfecto. No, mira, se veía exótico. Sí. Por ejemplo, en la Escuela Nacional de Economía se veía medio raro de que yo hablara de María Victoria y de, por ejemplo, la criada bien criada que estaba en ese momento en teatro, o que hablara de Tongolele, o de las grandes figuras del espectáculo. ¿Ves? ¿No? Pues, pero eso te daba esa originalidad, ese estilo tan propio tuyo, te
te hacía cada vez más interesante, es decir, se te daba crédito. Pero se veía raro, que la cultura era algo exótico. Sí. Y nosotros, por lo menos Carlos y yo, entre ellos, adorábamos todo lo que era, sobre todo la música afro-antillana. Y en el caso mío, mi gran ídolo era Dámaso Pérez Prado. Ah, bueno, sí. Yo adoré a Dámaso. La Foca. Y su amigo era el único amigo que Prado tuvo fuera del mundo del espectáculo. ¿Sí? Venía a la casa a platicar conmigo porque yo tenía más discos grabados por él que lo que él recordaba. Y yo no lo veía con interés, a pesar de que Margo fue la que lo descubrió en los años 50 y lo llevó al Teatro Margo. Me acuerdo que el Teatro Margo, cuando se inauguró, las tres grandes figuras que descollaron fueron los tres diamantes, María Victoria y Dámaso Pérez Prado. Prado, ahí fue donde lo conoció la gente, porque en aquel entonces el teatro de revista era el que hacía los ídolos. Sí. Ahí no había, ¿cómo te diría? Magia con los micrófonos y con los aparatos de sonido para hacer un cantante que no cantaba como si fuera gran voz. No. Si el público te rechazaba, era un público conocedor, te chiflaba, insultaba, claro. El pueblo. Entonces, por eso ahí se hicieron, en el Margo se hicieron tantas figuras, y luego en el Blanquita, ¿quiénes hicieron ahí? Juan Gabriel, Vicente Fernández, bueno, grandes figuras. Irma Serrano adquirió la fama no solo por su teatro, el fútbol, sino porque actuaba en el Blanquis. En el Blanquis. Por eso hay una frase de José Antonio Alcaraz, que fue un crítico de teatro maravilloso. Y un gran músico. Grande. José Antonio fue maravilloso. Él decía, el Teatro de Bellas Artes es el Blanquito, para diferenciarlo del Blanquita. Y se acuñó la frase, el Blanquita es el Bellas Artes de los pobres, porque nadie entraba a Bellas Artes por su majestuosidad, la gente le daba miedo. La única vez que llegó a llegar la gente al teatro de Bellas Artes fue con Juan Gabriel. Fíjate. Ahí más de la mitad no eran Popov, era la gente, realmente el pueblo. Se apoderó de Bellas Artes con Juan Gabriel. Fíjate. Y después ya aparecieron otras figuras. ¿Ves? Claro. Marco Antonio, que se inició en el Blanquita. También. Sí, él era parte de los Tres Haces. Y era de Patiño. Era Patiño de mantequilla. Hasta que un compositor llamado don Rubén Fuentes compuso 2 boleros morunos, se los dio a Marco Antonio, uno de ellos se llamaba Escándalo. Ay, no me digas. Y ya. Marco Antonio. ¿Y qué tal es? ¿Es una especie de bolero de...? No, es un bolero moruno, ¿ves? ¿Y de qué trata? Pues dicen que por las 4 esquinas hablan de los dos, que es un escándalo, dicen. Dejan, y por ahí se va. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiere más. Que si esto es y por ahí se va. Es más vergonzoso no saber amar. Exacto. Que es precioso. Marco Antonio, hombre. Precioso. Yo no sabía esa historia. Claro. Ahí se inició. Le decían patas de pollo, porque tenía las piernas muy delgaditas. Hablar con Iván Restrepo es de verdad un regalo para mí, profesionalmente, así lo siento, como un regalo, como un privilegio. Y vamos a seguir con nuestro programa para la próxima semana, no se lo vayan a perder. Vamos a hablar ahora sí de Tongolele y de Paquita la del Barrio, porque si alguien sabe sobre estas 2 leyendas, pues es Iván Restrepo.
Entonces no se pierde nuestro programa aquí en el Mundo de Guadalupe Loaesa. Agradecemos infinitamente, de verdad. Gracias por invitarme. No, porque sabemos que hizo un esfuerzo enorme, una confusión, el número, que nos equivocamos en Jaime la dirección. Exacto, entonces, que estés aquí, bueno, es una alegría. Y entonces, bueno, la próxima semana sí hablaremos ya de Tocolele, pero miren ustedes qué personaje nos va a platicar de Tocolele y de Paquita la de Barrio. Así es que no falten. Y muchas gracias por su atención, su fidelidad y, por supuesto, su lealtad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, gracias por invitarme, Guadalupe. Gracias, gracias.